Cumplir con las medidas, la distancia, las mascarillas, protege de posibles contagios en espacios abiertos. Pero el contagio por aerosoles, a través de unas micropartículas que se quedan flotando en el aire, dificulta la protección en espacios cerrados, especialmente aquellos que están mal ventilados. Saludamos en este punto a María Cruz Minguillón. Ella es investigadora del CSIC y está estudiando el comportamiento de los aerosoles atmosféricos. Muy buenos días. Hola, buenos días. El comportamiento de estas partículas genera cierta inquietud porque nos sitúa, parece, en un escenario en el que, incluso cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias, podríamos estar igualmente expuestos a un contagio. ¿Cuánto tiempo permanecen en el aire este tipo de partículas? ¿Cómo estamos realmente expuestos ante ellas? Bueno, son partículas que emitimos cuando respiramos o cuando hablamos y las emitimos en rangos de tamaños muy diferentes. Las más grandes caen al suelo por gravedad en una distancia de 1 o 2 metros y las otras, que son más pequeñas, pues más o menos de unos 100 micrómetros, se mantienen en suspensión en el aire. ¿Y cuánto tiempo? Pues desde unos minutos hasta unas horas. Cuando estamos en ambientes exteriores, la dispersión hace que la concentración enseguida sea muy bajita, y cuando estamos en ambientes interiores y que están mal ventilados, pues la concentración puede aumentar. Esto, de alguna forma, pondría en duda nuestro comportamiento en espacios cerrados, es decir, ¿están las recomendaciones sanitarias, esa distancia, el aforo, el tipo de mascarilla recomendado, adaptadas para poder evitar este tipo de contagios con este tipo de micropartículas, los contagios por aerosoles? ¿Se han tenido en cuenta para poder evitarlos en las medidas? Las recomendaciones y las medidas que estamos tomando hasta ahora son válidas, es decir, el uso de mascarilla bien ajustada es útil, la distancia interpersonal es útil porque los aerosoles, la nube de aerosoles está más concentrada en la cercanía de la persona que emite que más lejos. Luego, una distancia de 2 o 3 metros no es suficiente, pero sí es necesaria y sí que es útil. Entonces, estas medidas son adecuadas. Hemos de pensar o añadir además una correcta ventilación en ambientes interiores, de manera que renuevo el aire, elimino aire del interior que puede estar con una carga vírica demasiado alta y hago entrar aire del exterior que está libre de virus. En un bar, por ejemplo, en un restaurante, en un cine, en un comercio, incluso en un supermercado, y también en muchos espacios de trabajo, sería complicado conseguir cumplir con todas estas precauciones. ¿Estamos expuestos a este tipo de partículas flotando en el aire en ese tipo de espacios? Y una segunda pregunta sobre la misma. ¿Es usted partidaria de plantear un cierre de este tipo de establecimientos para evitar los contagios por aerosol? Bueno, en todos los ambientes interiores, o en general hay estudios que han hecho de varios brotes y casos, el riesgo en ambientes interiores es superior al riesgo en exteriores. Esto lo sabemos. Después, en cada caso concreto, en ambiente interior, pues dependerá de las características. Entonces, disminuir el número de personas, que disminuye la posibilidad de que haya un infectado y además favorece la distancia interpersonal. El uso de mascarilla y una adecuada ventilación son medidas necesarias y que reducen el riesgo de contagio. Además, hay otro factor que es el tiempo y, por tanto, si estoy menos tiempo en un sitio con las mismas características, yo recibo menos dosis infectiva. Es importante saber que en ambientes interiores, si estoy durante mucho tiempo y no hay una ventilación adecuada, se pueden acumular y, por tanto, necesito ventilar y, por tanto, he de saber también que los 2 metros de distancia me ayudan, pero no son suficientes y he de utilizar mascarilla siempre. Hay otro elemento que usted plantea, que es el silencio. Hay espacios cerrados que son inevitables, como puede ser nuestro puesto de trabajo o los transportes públicos. Algunos de ellos no tienen la ventilación que nos gustaría, o no tenemos la capacidad de decidir cuándo y cómo se ventilan. Estoy pensando, por ejemplo, en el metro. Incluso seguramente hay mucha gente en sus puestos de trabajo que no tiene un control sobre cuándo y cómo se ventila el espacio en el que trabaja. Se podría guardar silencio, porque la cantidad de aerosoles que se pueden expulsar en el caso de un contagiado, si está callado o si está hablando, es muy diferente. Pero, por ejemplo, ¿cómo solucionaríamos esto en un espacio de trabajo? Bueno, lo del silencio es lo que usted ha dicho, es decir, cuando estamos en silencio emitimos una cantidad de aerosoles y cuando hablamos emitimos más y cuando gritamos o cantamos emitimos todavía más. Luego,
Es una herramienta muy sencilla y una medida que en los casos en los que se puede aplicar, pues la podemos tener en cuenta. Hay sitios en los que evidentemente hemos ido ahí explícitamente para hablar, por ejemplo, como puede ser una reunión de trabajo. Entonces esta medida no se puede tomar, pero las otras medidas que son mascarilla, distancia y ventilación, pues entonces adquieren mayor importancia y reducir el tiempo al mínimo posible. María Cruz Minguillón, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que trabaja, investiga sobre cómo son esos contagios por aerosoles. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días.